Moi boa tarde. Moi boas de novo. Como está indo a tarde? Ben. Cansados? A ver que hai división de opinións, pero xa pasou a hora da sexta, Xa tivestes un anaquiño para descansar, ainda que creo que estivestes moi entretidos ata agora, non? Bueno, quédanos o broche final. Xa vedes como temos de invadido o escenario? Xa vos podes ir imaginando a festa que estamos a preparar para botar o peche a esta 10ª edición da Xornada dos Clubs de Lectura. Pero antes aínda nos queda un invitado moi especial. Un dos escritores que máis éxito está tendo nos clubs de lectura, que o sabemos. Ainda esta mañá un dos obradoiros de radio recomendábanme un dos seus libros. Pero para que nos conten quen é, e para saber por que está aquí hoxe connosco, vai vir ao escenario Cristina Novoa, da Asesoría de Bibliotecas. Cristina, por favor. Hola. Cristina, que dinos que un poquinho alma de todo isto, Ela vai dicir, bueno, non. Sí, facedeme caso a mí, sí. Xa levamos un día longo, xa é como se nos coñecéramos dende hai tempo. Sí. César Mallorquí. Pois sí. Por que César Mallorquí? Pois, bueno, César Mallorquí é un dos pesos pesados da literatura xuvenil en lingua castelá, pero tamén temos, además, parte dos seus libros traducidos a nosa lingua, o galego, e é unha das persoas que son moi lidas e moi recoñecidas polo profesorado dos departamentos de lingua e literatura dos institutos e, por tanto, son recomendacións lectoras que se lle fai ao alumnado, pero, ademais, os seus libros son moi lidos nos clubs de lectura tamén. E, por tanto, intentamos e conseguimos que estuvese hoxe connosco. Bueno, ademais, César Mallorquí, eu non sei se de algún xeito pode servir de pequeno pulo aqueles que estean pensando en dedicarse a escribir, porque ele escribe dende ben noviño, non? Sí, a ver que nos conta él, pero polo que sabemos... Agora é o momento en que el chega e dinos que todo ao revés. No, pero polo que sabemos del, publicou a súa primeiro libro con 15 anos. É certo que tiña na súa casa un bo exemplo para as persoas... non sei se os novos, pero si os maiores que estamos aquí, os menos novos, temos a referencia dos libros del Coyote e parece ser que o autor deses libros, deses novelas, estaba na casa, era o pai de José Mallorquí. Entonces, claro, de César. Entonces, esa referencia seguramente influiu ou non sabemos. Ás veces os fillos non queren parecerse moito aos pais, pero aquí parece que influiu. E, en todo caso, era moi novo e xa publicou a súa primeira novela, o sea que penso que... Bueno, é un bo exemplo para os que queren botarse a escribir, como moitos que vimos hoxe nos obradoiros. Que un ten a sensación de que aquí hai máis de unha vocación, que veremos o que pasa con ela. Autor multipremiado, ademais. Non é que lle guste só rapaces, senón que é recoñecido. Sí, é recoñecido. Bueno, para empezar, é un Premio Nacional de Literatura Xuvenil no ano 2013, coas traballos do señor Luna, e tamén é recoñecido con outros premios. Entre eles, por exemplo, hai un premio que recoñece, se chama o Cervantes Chico, que concede o Concello de Alcalá de Henares a un autor de literatura xuvenil ou infantil pola súa trayectoria, e el concederonlle no ano 2015 un recoñecemento a un autor en lingua castelá que se dedica a escribir para os máis novos. E agora que sabemos quen é, de que nos vai falar? Pois nos vai falar, a súa charla chamase Eloxio da mala literatura. Bueno, parece un pouco provocador, non? Pero eu creo que vai ser moi interesante para os novos, ao mellor recoñecérense no que nos conta, para os adultos darnos pistas. En todo caso, vai ser ao mellor desmitificador. É o que pedimos aos autores que traemos aquí. Que será esa mala literatura e por que merece un eloxio? Un forte aplauso para que nos lo aclare César Mallorquí. Moi ben. Por aquí, José. Vale. Vos cómodos. A partir de agora, siguen eles sós. ¿Esto es para beber? Non creo. Gracias, César, por estar aquí.
É un placer terte aquí, é unha honra e sei que moitos dos lectores e das lectoras que están aquí, tanto adultos como máis novos, bueno, sinten moito placer en terte cerca, en recoñecerte e en darche, bueno, pues todo o seu cariño, non? Decirvos que para min, para todo o equipo da Asesoría de Bibliotecas, cando foi un placer, porque eso tamén produce placer, de saber que te dicen que sí a primeira, non? Que chamas, que te collen o teléfono, que o colleu el, ademais, e que cando lle dixen que si lle apetecía vir a falar cos lectores e as lectoras dos clubs de lectura, me dixo sí a primeira, non lle tuven que rogar nada. E, bueno, está, como vedes, con unha muleta, porque, bueno, él nos contará si quere. Está, digamos que tamén hai que agradecer o esforzo de vir, de estar en un período de rehabilitación por un accidente que tuvo, desos casuais. E, en todo caso, bueno, agardamos que se recupere totalmente pronto, pero neste momento agradecemos moitísimo a él e a súa compañeira Pepa que a acompañase ata nós, ata Galicia, e agora, pues, queremos simplemente escoitalo. Gracias, César. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero, hola a todos. Sois muchos, sois muchísimos. ¿Me dais miedo? ¿Sois demasiados? No, sois muy agradables. Ahí hay alguien que me saluda con la mano, no sé quién es, pero ¡hola! Bien. Lo primero, explicarme. Esto, la muleta. Veréis, me estoy reponiendo de una rotura de fémur. Suelo explicarlo de la siguiente manera. Estando en un hotel de Navarra, tuve una violenta pelea con una ducha y perdí. De todas formas, deberíais ver cómo quedó la ducha. Más cosas. Bueno, lo primero de todo, lo más importante. Gracias. Decía que dije que sí enseguida. A ella le costó mucho que no fuera en ese mismo momento de salida de mi despacho, cogiera un tren y viniera aquí, porque... Y ahora os explicaré por qué, sinceramente, adoro Galicia y, en particular, adoro Santiago de Compostela, que es uno de los lugares más hermosos del mundo. Luego os explicaré por qué. Veréis, si veis en cualquiera de mis novelas, pone César Mallorquí, nació en Barcelona en 1900, bla, bla, pero es un dato un poco falso. Yo nací en Barcelona, eso es verdad. Mis padres eran catalanes, mis hermanos eran catalanes, pero cuando yo tenía un añito de edad, toda mi familia se mudó a Madrid. Y entonces no puedo decir que sea catalán, tampoco puedo decir que soy madrileño porque no he nacido en Madrid. Pero yo siempre digo lo mismo. Uno es de donde se encuentra bien. Y yo sé, perdonad, sé que hay niños aquí. Yo aquí en Galicia, de nuevo pido perdón, me encuentro de puta madre. También me encuentro en Galicia, bueno, os voy a explicar. He dicho que no soy, creo que soy el único escritor no gallego que habéis invitado aquí, ¿no? En el día de hoy, vale. Pero en el fondo sí soy gallego, porque en el año 80, en 1980, vine aquí a hacer el servicio militar. Con lo cual me hicieron un nombre en Galicia, y si me han hecho un nombre en Galicia es que soy gallego, evidentemente. No tengo acento, no sé hablar en gallego, lo entiendo muy bien, o creo que lo entiendo muy bien, a lo mejor estoy entendiendo otra cosa, a lo mejor tú has dicho cosas horribles de mí, yo no me he enterado. Ese es un motivo. Hice el servicio militar
me enamoré de Galicia. Aún antes había venido aquí, la primera vez que vine a Galicia fue con 13 años con mis padres. Aquí en Santiago recuerdo que fue mi gran descubrimiento estético. Hay un momento en que las personas descubren en sí mismos algo. Y el placer estético lo descubrí aquí en Santiago contemplando el Pórtico de la Gloria. Cuando vi esos rostros de los ángeles y de los apóstoles en ese maravilloso pórtico, recuerdo sobre todo la sonrisa de uno de ellos, comprendí lo hermoso que puede ser el arte a mis 13 años y me enamoró. Recuerdo que al volver a Madrid me compré un libro sobre la Catedral de Santiago y sobre el pórtico. Pero hay algo más todavía. A la hora de buscar pareja, de elegir pareja, yo creo probablemente busqué por nacionalidad. Dije, vamos a ver, ¿quién es gallega? Y salió Pepa. Ah, yo soy gallega. Digo, vale, pues nos casamos. Mi mujer, Pepa, que está aquí delante, ponte en pie, Pepa, arriba, arriba, arriba. Gallega de La Coruña. Y, bueno, claro, es gallega, de padres gallegos y tiene familia en Galicia. Entonces hoy han venido aquí 3 bellezones, 3 mujeres maravillosas que son sus primas, que son Carmiña, Hortensia y Margarita, que son 3 bombones. Un aplauso para ellas, por favor. Bueno, ellas vienen, no lo he dicho, nacieron en Canday, que es una aldea de Lugo. La madre de Pepa nació, bueno, su padre nació en Canday también y su madre nació en San Román de La Coruña, ¿verdad? Sí. O sea, que soy más gallego que todos vosotros juntos. ¡Qué demonio! Bueno, quiero dar las gracias a la Xunta, quiero dar las gracias a la organización. Anda, si estoy ahí. Quiero daros las gracias a vosotros, dar las gracias a los profesores, dar las gracias a todos los que os habéis reunido aquí para celebrar un acto en conmemoración de una forma u otra de la lectura. Formáis parte de clubs de lectura, que es una maravilla. Os gusta leer, es una maravilla. Y muy importante, aquí hay mucho, aparte de mucho chico joven, hay mucho adulto, mucho profesor, mucha gente que trabaja para los clubs de lectura, y esa gente son héroes, de verdad. Cuando veo profesores, bibliotecarios, que están dedicando su vida con muy poco dinero, con muy poca ayuda, con muy poca comprensión, muchas veces están dedicando su vida a que gente como vosotros, los que sois jóvenes, os convirtáis en lectores. Convertiros en lectores, hay muchos motivos para ser un lector, pero el principal factor por el que ser lector es bueno es que ser lectores va a hacer que vuestras vidas sean mejores. ¿Entendéis? Vuestras vidas van a ser mejores. A lo mejor no vais a ser mejores personas, a lo mejor seríais buenas personas de cualquier manera, o a lo mejor sois unas personas malísimas, no lo sé. Pero la literatura hará que disfrutéis más de la vida. ¿Vale? Uno de mis libros, con el que gané el Premio Nacional de Literatura, se llama La isla de Bowen, y es una recreación de las novelas clásicas de aventuras de Julio Verne. Bueno, pues si ya me conocéis Julio Verne, sabéis que quizás su novela más célebre sea 20.000 leguas de viaje submarino, El Capitán Nemo, un submarino en el siglo XIX, el Nautilus, muchas aventuras. Lo que no sé si sabéis es que de una de las paradas que hizo el Nautilus, gobernado por el Capitán Nemo, fue en la Ría de Vigo.
O sea que qué mejor sitio para mí, que soy un amante de la novela de aventuras, que venir a, no es Vigo, pero estamos cerca. Luego me acercaré a Vigo a ver si encuentro al Capitán Nemo. Cuando empecé a escribir literatura para jóvenes, lo primero que me pregunté, ¿y eso qué es? ¿Qué es literatura para jóvenes? Descubrí que no tenía ni idea. También descubrí que nadie tenía ni idea de lo que era eso. La conclusión a la que he llegado es que realmente la literatura para jóvenes como género no existe. Entonces, ¿qué tiene de especial la literatura para jóvenes? Pues la literatura para jóvenes está dirigida a un grupo de gente, muchos de vosotros, que todavía no está formado como lector. Es decir, quiero decir que algunos de vosotros puede que sí estéis formados como lector, pero otros pueden estar en la cuerda floja. A lo mejor todos los que estáis aquí, que formáis parte del club de lectura, ya sois lectores, pero si pensáis en vuestros compañeros de clase, seguro que hay alguno que no acaba de pillarle el truco a leer. Entonces, más que un estilo, más que un tema, para mí la literatura para jóvenes es una literatura destinada a demostrarle a los jóvenes que leer puede ser tan divertido o más, atención, he dicho divertido, tan divertido o más que cualquier otra dedicación, que cualquier otro, el cine, los videojuegos, la televisión, las series, el fútbol, lo que queráis. Todo eso está muy bien, todo tiene cabida. Leer es tan divertido como eso. Pero para leer hace falta un cierto entrenamiento, hace falta empezar, decidirte a empezar y encontrar los libros que te ayuden a formarte esa costumbre. Leer es el vicio más sano que existe. Y entonces me di cuenta, si yo me estoy dirigiendo a gente que no tiene formado todavía su personalidad lectora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como escritor de literatura juvenil? Pues creo que lo que tengo que hacer básicamente es ser lo más divertido posible. Y atención, divertido no es lo contrario de serio. Divertido es lo contrario de aburrido. El peor pecado de un escritor es aburrir. Por tanto, yo con mis obras lo que tengo que demostrar es que una novela puede ser tan divertida como una triple sesión de videojuegos. Simplemente eso, no intento sustituir, intento deciros esto es bueno, esto es divertido, esto os va a gustar. E intento demostrarlo con mis novelas. Si lo consigo, estupendo. Si no lo consigo, lo seguiré intentando hasta que lo consiga. Ahora en realidad lo que he hecho hasta ahora es un preámbulo, o sea, me estoy enrollando como en las persianas. Esta es la charla, Elogio de la mala literatura. Me gusta mucho ese título porque es un título retador. Me dice, pero ¿por cómo viene aquí un escritor a hablar bien de la literatura mala? Bueno, pues voy a intentar explicaroslo. Y como es un tema un poquito difícil de explicar, sobre todo, quiero decir una cosa sobre todo. Aquí hay mucho chico y chica joven, pero también hay dinosaurios, ¿verdad? Quiero decir, gente adulta. Esta charla, más que a los jóvenes, va dirigido a los diplodocus como yo. Es una charla dirigida sobre todo a los adultos, porque estoy casi seguro que los jóvenes, cuando me oigáis, vais a estar de acuerdo conmigo. Pero hay muchos adultos que es que los adultos es lo que tenemos, somos torpes. Nos cuesta mucho entender las cosas. Dicen que la diferencia entre un sabio y un idiota es que el sabio busca la verdad y el idiota la encuentra. Bueno, los adultos muchas veces somos gente que ha encontrado la verdad, es decir, somos idiotas. Entonces, para todos los adultos idiotas que hay aquí, incluido yo, va dirigida esta charla. Y los jóvenes, pues ya como os digo, luego si queréis, podéis decirme si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Como es un tema que requiere un cierto orden para explicarlo, lo voy a leer. Normalmente no leo en mis conferencias, pero esta sí. Y como se va a hacer muy tarde, ¿tengo tiempo todavía? ¿Sí? ¿Es de día? ¿Hasta qué hora? Ah, eso es todo el tiempo que tengo. Uy, qué deprisa voy a tener que leer.
Ya. Bien, la charla se llama Elogio de la mala literatura y empieza así. A mediados de la década de los 90, no mucho después de que publicara mi primera novela juvenil, me invitaron a dar una charla para alumnos de primero y segundo de la ESO de un instituto. Poco antes de comenzar, la profesora me pidió algo. Por aquel entonces había una colección de novelas juveniles muy populares llamada Pesadillas, del escritor norteamericano R.L. Stine. Yo las conocía porque a mi hijo mayor le gustaban mucho. Eran novelas cortas de terror, protagonizadas siempre por niños o adolescentes, y eran condenadamente malas, malísimas, muy primarias, muy tontas. Y además eran de terror, un género que no está nada bien visto, sobre todo por los adultos. El caso es que la profesora me contó que muchos de sus alumnos estaban enganchados a Pesadillas y me pidió que les convenciera de que no consumieran esa basura y de que leyeran buena literatura. Sin pensarlo mucho le dije que sí. Comenzó el encuentro y conforme hablaba con los chicos y las chicas, empecé a preguntarme si debía decirles lo que me había pedido su profesora. Lo cierto es que las novelas de Stein eran malísimas. Pero ¿era buena idea decírselo a aquellos jóvenes? ¿Debía avergonzarlos intentando hacerles ver que lo que les gustaba era muy malo y que debían dejarlo para leer algo mejor? A fin de cuentas pensé, mi hijo me había pedido en más de una ocasión que le comprara un libro de Pesadillas y yo, aun a sabiendas de lo malo que era, se lo había comprado. Y lo había hecho por un buen motivo. Entonces, ¿por qué hacer con aquellos chicos lo contrario a lo que estaba haciendo con mi propio hijo? No mencioné Pesadillas, no les dije que eran malas novelas. Al finalizar la charla hablé con la profesora y le expliqué por qué no lo había hecho, y creo que ella lo entendió. Más adelante, en diversas ocasiones, me he encontrado con otros profesores que me han pedido lo mismo, que intentaban convencer a sus alumnos de que no leyeran Harry Potter o Dragonlance o los Juegos del Hambre, y que a cambio se adentraran en la senda de la buena literatura. Nunca lo hice, nunca les hice el menor caso, al menos no del todo. Por supuesto, siempre he intentado recomendar a los jóvenes buenas novelas. Lo he hecho incluso en mis propias obras, como por ejemplo en Las lágrimas de Shiva, donde los protagonistas se recomiendan mutuamente ciertos títulos que les gustan. Pero en muy escasas ocasiones he criticado las preferencias lectoras de los más jóvenes, por malas que me parezcan. Y cuando lo he hecho, siempre ha sido por motivos que no tienen nada que ver con la literatura, por otros motivos. En un mundo ideal, todas las familias serían lectoras. Todos los jóvenes serían educados para apreciar los más elevados valores estéticos. Y en ese mundo perfecto, ni siquiera existirían los malos escritores, porque nadie los leería. Pero eso es una utopía, no la realidad. Una utopía a la que debemos aspirar, por supuesto, pero siendo conscientes de que no se trata de una meta alcanzable, sino de un proceso. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos y eso incluye que lean la mejor literatura posible. La cuestión es, ¿cómo conseguirlo? ¿Y hasta qué punto es posible forzarlo? Porque si se tira demasiado de una cuerda, la cuerda puede romperse. Y en este caso, cada vez que se rompe una cuerda, se pierde un lector. En el mundo real, cada joven tiene sus propias circunstancias, su propio entorno sociocultural, su propio mundo familiar, su propio carácter, sus propios intereses y sus propias capacidades. Y no nos engañemos, en un mundo real, para la mayor parte de la gente, la literatura es un asunto secundario. Por eso, debemos darnos cuenta de que en un mundo imperfecto, a veces lo malo, lo mediocre, cumple una función necesaria. Bien. Mirad este libro. Bueno, no lo veis porque estáis lejísimos, pero lo voy a decir. Se llama Los Reyes de las Estrellas, de Edmond Hamilton. Está publicado en España por la editorial Edasa y es una publicación del 66, 1966. Lo escribió este libro en 1947
un escritor norteamericano llamado Edmond Hamilton. Es una novela de ciencia ficción. En concreto pertenece al subgénero del space opera, que básicamente son historias de aventuras ambientadas en el futuro. También es un relato pulp, lo cual significa que se publicó probablemente en alguna revista mediocre fabricada con papel de pulpa, que era el más barato. En este caso se publicó por entregas en la revista Amazing Stories. La novela esta cuenta la historia de John Gordon, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, que un buen día empieza a oír una voz en su cabeza. Es la comunicación mental de un científico del futuro llamado Zart-An, que le propone a Gordon intercambiar los cuerpos, pues quiere estudiar el siglo XX. Gordon acepta y se ve mentalmente trasladado 2000 siglos al futuro. 2000 siglos, nada, Dios mío. Y descubre que el cuerpo que ocupa ahora, el cuerpo de Zart-An, es nada más y nada menos que el hijo del emperador de la galaxia. Ya mola, ¿eh? Luego hay una guerra interestelar, batallas de naves espaciales y muchas peripecias. El argumento y el escenario se parecen un poco a las películas de Star Wars. Pues bien, se mire como se mire, esta novela es una mierda. Malísima, de verdad, no hay forma de salvarla. Ingenua, torpe, previsible, con personajes acartonados y una prosa de cuarta fila. Hoy yo sería incapaz de pasar de la primera página. Sin embargo, cuando a los 13 años la leí, me fascinó, me entusiasmó, me maravilló. Y no solo eso, sino que a la larga me condujo a auténticos tesoros literarios. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esta mala novela? Bueno, en realidad nada. Podía haber sido este título o casi cualquier otro space opera. Su única peculiaridad es que, dejando aparte las obras de Julio Verne, fue la primera novela de ciencia ficción que leí en mi vida. Eso es todo, pero en mi caso fue mucho. De hecho, esta pésima novela ha sido muy importante para mí. Y os aseguro que, por aquel entonces, cualquier adulto me habría dicho que dejase de leer esas porquerías y me dedicase a la buena literatura. En fin, si como el protagonista de la novela pudiese trasladarme en el tiempo, mi yo actual le diría a ese adulto bien intencionado que habría dicho lo mala que es, le diría: paciencia, deja que el chico siga su camino, recomiéndale lo que consideres bueno, pero no lo critiques. Y recomiéndale bien, teniendo en cuenta sus gustos e intereses, no los tuyos. Lo importante es que lea, lo demás de momento no importa. Antes de seguir, vamos a detenernos un momento en el título de la charla, Elogio de la mala literatura. Creo que la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué demonios es mala literatura? Pero antes de intentar responderla voy a dejar claro a qué clase de mala literatura no me refiero. Estoy hablando de un tipo de mala literatura, pero no de todos los tipos de mala literatura. Hay uno que no lo recomiendo de ninguna manera. Y voy a decir, cuando digo mala literatura, no estoy hablando de textos pornográficos, ni de textos que promuevan ideas intolerantes, ni de textos que difundan la mentira, ni de panfletos radicales. Debemos procurar alejar a los jóvenes de esa clase de material y si lo consumen hay que criticarles abiertamente, explicándoles por qué con claridad. Pero esa crítica debe hacerse no por razones literarias, sino por ética pura y dura. Me gustaría añadir aquí que hay una clase de novelas juveniles muy populares que, en mi opinión, son basura negativa. Me refiero a novelas románticas del estilo de Federico Mocha o la serie Crepúsculo, de Stephenie Meyer. Son pornografía sentimental barata, pero no solo eso. Además proponen modelos de relación absolutamente machistas. No las prohibiría porque no creo que se deba prohibir ninguna lectura, pero creo que habría que hacer un esfuerzo por combatir su nefasta influencia entre los y las adolescentes. Por esto, de nuevo, por motivos extraliterarios. Estas obras son nocivas no por ser malas novelas, que lo son, sino por los valores sexistas que proponen. En fin, ese no es el tema de la charla. Cuando hablo de mala literatura, no hablo de esa mala literatura, ¿de acuerdo? ¿Qué es mala literatura?
¿Cómo juzgamos la calidad de un texto? Por lo general, nos resulta más o menos sencillo distinguir las obras maestras, aunque en realidad esto no siempre es así, sobre todo si se trata de un texto muy reciente. Pero las obras que están en el canon, aquellas que han pasado la prueba del tiempo, son valores a los que nos podemos agarrar con seguridad. Eso sabemos que es buena literatura. De hecho, aunque no los hayamos leído, podemos asegurar con certeza que Kipling, Lawrence o Nabokov son grandes escritores, aunque, por cierto, los tres recibieron pésimas críticas cuando escribieron sus novelas. Luego el tiempo los ha puesto en su lugar, son los maestros que son. Bien, la gran literatura, las obras maestras las podemos distinguir. Por otro lado, también nos resulta sencillo identificar la pésima literatura. Con echarles un vistazo a sus obras, sabemos que Corín Tellado, Marcial Lafuente Estefanía, Maxwell Grant o Lester Dent, o ¿cómo se llama este? El del Código da Vinci, Dan Brown, podemos tener la seguridad de que es mala literatura, muy mala. ¿Vale? Lo desastroso salta a la vista, aunque se corre el riesgo de generalizar demasiado. Es fácil caer en la tentación de pensar que todos los escritores que escriben en los mismos medios, por ejemplo el pulpo o la literatura de kiosco, tienen la misma mala calidad. Y eso es un error. Basta con recordar que Kurt Vonnegut, Dashiell Hammett o Francisco González Ledesma o Ray Bradbury surgieron de este entorno literario, por lo general considerado deleznable. Perdón. En cualquier caso, identificar los extremos, lo muy bueno o lo muy malo, es más o menos sencillo. Pero ¿qué pasa con lo que hay en medio? Para algunos talibanes de la cultura, solo existe o la literatura sublime o la infraliteratura, o blanco o negro, sin matices. En mi opinión, esa visión fundamentalista no conduce a ninguna parte. Es una simplificación absurda. Entre el blanco y el negro hay una amplísima gama de grises. Se trata de una escala, de una progresión que además varía con el tiempo. Novelas que hoy se ignoran pueden ser consideradas obras maestras en el futuro y títulos que hoy incluimos en el canon pueden, con el paso de los años, sumirse en el olvido. No perdamos de vista que durante mucho tiempo en España el Quijote se consideró una obra menor, un mero divertimento popular. De hecho, el propio Cervantes así lo creía y opinaba que su mejor texto eran los trabajos de Persiles y Segismundo. Hoy día se considera la mejor novela de la historia de la literatura. Las cosas cambian con el tiempo. Podemos juzgar una novela desde muchos puntos de vista, pero para simplificar las cosas vamos a resumir este análisis en una serie de cuestiones muy generales. A la hora de evaluar la calidad de un texto, debemos tener en cuenta la prosa, la narrativa, el diseño de personajes, la innovación, el contenido intelectual, el tema, el argumento y la imaginación. Podríamos añadir más, pero de momento con esto basta. Ante todo, una aclaración. He incluido el tema y no debería ser así. ¿Qué importa la temática a la hora de juzgar la calidad de una novela? Nada. Lo importante es el tratamiento, la forma en que se escribe esa novela. Pero cuando hablamos de tema, en realidad estamos hablando de los distintos géneros literarios. Y eso es algo que, por desgracia, la crítica oficial suele tener muy en cuenta. Bien, una novela que destaque notablemente en todas esas cuestiones será sin duda buena literatura, en realidad una obra maestra. Pero salvo que seamos talibanes culturales, estaremos de acuerdo en que hay distintos grados de calidad. Una novela puede destacar en algunos aspectos y no tanto en otros. Por lo general, la crítica valora especialmente la prosa, el diseño de personajes, el contenido intelectual, la innovación y el tema. Y creo que por ese orden. Una novela que destaque en todos esos aspectos, aunque flaquee en los demás, será considerada buena literatura. La prosa suele ser lo que más puntúa, aunque en eso hay cierta distorsión, pues suele valorarse más las prosas barroquizantes que la línea clara, por así decirlo. El diseño de personajes también puntúa alto.
Sin llegar al psicologismo decimonónico, se espera que los personajes sean complejos, tridimensionales y humanos. El contenido intelectual, es decir, la sabiduría que destila una novela, es sin duda un factor a favor, pero no garantiza la calidad. Hay muchos textos muy ricos intelectualmente que, sin embargo, son novelas desastrosas. En cuanto a la innovación, digamos que es un asunto relativo, porque a estas alturas, después de unos 4 o 5 mil años de literatura, pretender encontrar un hallazgo formal que no tenga algún precedente es una tarea casi imposible. Pero, por supuesto, sí que va a apreciar innovaciones parciales, o al menos que el texto discurra por caminos poco frecuentados. No obstante, eso no invalida las formas clásicas de novela. Una novela innovadora puede ser muy mala y una novela tradicional puede ser muy buena, y viceversa. Respecto a la temática, se supone que debe ser relevante para el lector. Pero de nuevo hay textos que tratan sobre asuntos muy relevantes y al tiempo son pésimas novelas. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. El problema, como decía antes, surge cuando, al hablar de la temática, entran en juego los géneros literarios, sobre todo los más populares, porque la crítica tradicional desconfía de los géneros o los rechaza abiertamente. Su razonamiento es el siguiente. El arte significa la búsqueda libre de nuevos modelos estéticos. La artesanía, por su parte, supone la repetición mecánica de modelos predeterminados. Así pues, cuando una obra literaria pertenece a un género concreto, es porque participa de las constantes de ese género, es decir, repite modelos predeterminados y, por tanto, no es arte, sino artesanía. Esto no lo digo yo, esto lo dice la crítica. Sin duda, muchas obras de género, quizá la mayoría, no hacen más que reproducir esquemas preexistentes, pero los géneros no son estáticos, evolucionan. Por ejemplo, el género policíaco. Está claro que desde los relatos enigma de Conan Doyle o Agatha Christie hasta el actual policíaco escandinavo, pasando por el hard-boiled norteamericano, el género ha cambiado mucho. Lo cual significa que la innovación, la búsqueda de nuevos modelos estéticos, también existe en el seno de la literatura de género. No hay que confundir lo que es un marco temático con la copia de esquemas. Sin embargo, hay quien sostiene que todas las novelas de género son infraliteratura y, por tanto, la clase de mala literatura que los jóvenes no deberían leer. Afortunadamente, el posmodernismo ha puesto en cuestión estas ideas fundamentalistas, salvando de la caza de brujas a la literatura de género. Creo que es evidente que no todas las novelas de género son iguales. Bien, esos son los factores que más pesan a la hora de juzgar la calidad de una novela. Pero ¿qué pasa con la narrativa, el arte y la técnica de contar historias? Dado que estamos hablando de novela, la narrativa debería ser importantísima, pero no siempre lo es. A veces sí, a veces no. De hecho, hay un buen número de obras muy valoradas que, sin embargo, adolecen de una narrativa deficiente. Sin embargo, eso no parece importar. ¿Por qué? Pues por el siguiente factor de análisis, el argumento. Una gran parte de la crítica no solo no tiene en cuenta la trama argumental a la hora de juzgar la calidad de una novela, sino que además desconfía de ella. Supongo que eso se debe en parte al influjo de la escuela de Juan Benet, que solía decir que la novela es una imitación de la vida y la vida no tiene argumento. Personalmente difiero. La vida no tiene un único argumento, es cierto, tiene miles. Pero quienes recelan del aspecto argumental de la novela alegan otra razón. Un texto centrado en el argumento, una vez leído, no invita a la relectura, pues lo que interesa, la trama, ya lo conocemos. Esto, lo de la relectura, parece ser importante porque el verdadero arte invita a la repetición. Podemos oír cientos de veces la misma sinfonía, podemos contemplar cientos de veces el mismo cuadro, la misma escultura, el mismo edificio. Por tanto, deberíamos poder leer cientos de veces el mismo texto. Desde ese punto de vista, la gran literatura no debe basarse en el argumento, sino en el estilo, permitiendo así que los textos sean releídos una y otra vez, disfrutando en cada ocasión de los valores estéticos. Así pues, si una novela prescinde del argumento, no tiene argumento, entonces la narrativa carece de utilidad. Si no hay historia que contar, poco importa cómo se cuente. Por eso la narrativa no es un factor determinante en el juicio crítico oficial. A este razonamiento, en parte cierto, se le pueden poner algunas objeciones. En primer lugar, nada impide
que una novela argumental posea al mismo tiempo un brillante estilo. Pero es que incluso en el caso de que un texto se centre casi exclusivamente en el argumento, hay que tener en cuenta el impacto psicológico y social que algunas tramas pueden tener y algunos personajes pueden provocar. Por ejemplo, los críticos más severos consideran que Arthur Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes, que Arthur Conan Doyle era un escritor menor, un mero artesano de las letras de escaso valor literario. Y es cierto que estilísticamente hablando no vale gran cosa. Los relatos de Doyle, sobre todo los policíacos, son totalmente argumentales, totalmente narrativos y no invitan mucho a la relectura. Sin embargo, ¿cuántos personajes de la gran literatura han tenido el impacto y la influencia de Sherlock Holmes? Muy pocos. Y no me refiero solo a la cultura popular, sino a la propia idiosincrasia de Occidente. Alguien dijo que el siglo XX vino prefijado por dos personajes del siglo XIX, uno real y otro ficticio, Jack el Destripador y Sherlock Holmes. El último factor de análisis es la loca de la casa, la imaginación. La verdad es que la crítica tradicional apenas la toma en consideración. En todo caso es un plus, pero poco más. Incluso podría decirse que desconfía de ella. Como si los textos demasiado imaginativos fueran fuegos de artificio que nos distrajeran de la noble llama de la estética literaria. Estoy siendo irónico. Además, lo imaginativo suele ser divertido. Y para los talibanes de la cultura, nada hay más sospechoso que un texto divertido. Tras repasar los factores que determinan la calidad de una novela, la primera conclusión que podemos sacar es el excesivo peso que la crítica tradicional le concede a la prosa, al estilo. Si estuviésemos hablando de poesía, no tendría nada que objetar, pero hablamos de novela y, en mi opinión, se debería prestar mucha más atención a la narrativa. Y ya de paso, sacudirnos de encima los prejuicios sobre la temática y la literatura de género. Una novela puede destacar unos aspectos y flaquear de otros. Puede, por ejemplo, emplear una prosa simplemente funcional, pero poseer una excelente narrativa y unos personajes atractivos. No será una obra maestra, pero tampoco una porquería. Hay una escala de calidad, hay zonas de frontera en esa escala. Pregunta, ¿por qué Víctor Hugo está en el Parnaso y Alejandro Dumas no? ¿Por qué no lo están Graham Greene, Somerset Maugham o Julio Verne? ¿Por qué los académicos se tomaron tan a risa la posibilidad de darle el Nobel a Tolkien? Durante muchos años, Stephen King fue despectivamente considerado un mero autor de bestseller, pero hoy en día cada vez se alzan más voces proclamando su calidad y relevancia. No solo es un extraordinario narrador, un buen creador de caracteres y un escritor muy imaginativo, sino que además es un renovador del género. No me gustan las profecías, pero me atrevo a aventurar que dentro de unas décadas Stephen King será incluido entre los más grandes maestros del género de terror, junto con Poe, Maupassant, Bierce o Lovecraft. ¿Quiere eso decir que King debería estar en el Parnaso, en el canon? Pues le falta pasar la prueba del tiempo, pero creo que sí. Todos estos autores que he mencionado se encuentran en cuanto a calidad en una zona de frontera. Quizá no están al nivel de los mejores escritores de todos los tiempos, pero aún así son unos magníficos escritores. Y eso significa que en cuanto a calidad literaria no hay solo extremos, sino una progresión. La literatura no es un acantilado donde o estás arriba o estás abajo. La literatura es la suave ladera de una montaña donde puedes estar arriba, abajo o en cualquier punto intermedio. Y eso se aplica tanto a los escritores como a los lectores. Volvamos ahora a los adolescentes. ¿En qué punto pondríamos el listón para decidir qué literatura es buena para ellos y cuál es mala? Mi respuesta es que eso, de momento, da igual. Pon el listón donde te venga en gana, pero de entrada no le prestes demasiada atención, porque si lo hace puede ser contraproducente. Queremos que los jóvenes lean, ¿verdad? De hecho, por eso estamos aquí reunidos, clubes de lectura, para que los jóvenes lean. Les decimos a los adolescentes que leer es bueno, que deben leer. Y cuando los adolescentes nos hacen caso y se ponen a leer, les decimos, no leáis eso, que es una mierda.
Entonces los adolescentes nos miran con una ceja levantada y preguntan, ¿pero no nos habéis dicho que leyéramos? Y les contestamos, sí, pero leed lo que nosotros os digamos, no lo que os gusta. Un amigo mío, profesor de bachillerato, me dijo un día que cada vez que siguiendo el programa de estudio mandaba como lectura obligatoria un clásico del siglo de oro, perdía entre sus alumnos al menos a 10 lectores. ¿Porque los clásicos son malos? No, porque son inadecuados para ese momento de la formación lectora. Permitidme formular una sencilla pregunta. ¿Quién tiene más posibilidades de leer algún día una obra maestra? ¿Alguien que nunca lee o alguien que solo lee basura? Evidentemente el que solo lee basura, porque cabe la posibilidad de que algún día, aunque sea por casualidad, caiga en sus manos una buena novela. Sin embargo, el que no lee nada no maneja libros y, por tanto, esa posibilidad nunca existirá. Con esto quiere decir que en las primeras etapas de la formación lectora lo importante es que los jóvenes adquieran el hábito de leer. Lo que lean, de momento, no importa. Ahora bien, para adquirir ese hábito es fundamental que el joven lector reciba una gratificación de sus lecturas. La lectura no debe ser jamás una imposición. La lectura debe ser seducción. Y para seducir a alguien hace falta conocer sus gustos. No hay que ponérselo difícil a los jóvenes. Debemos allanarles el camino porque no se aprende a andar escalando una montaña. Hay que ir pasito a pasito. ¿Qué les gusta a los jóvenes? De entrada no prestan demasiada atención a la prosa. Es más, las prosas muy complejas les desaniman. El contenido intelectual tampoco es importante para ellos. Leen por diversión, no para aprender. Del mismo modo no tienen en cuenta la innovación, porque para ellos todo es nuevo. En cuanto a los personajes, los jóvenes no rechazan los estereotipos. Pueden aceptar caracteres de cartón piedra, pero si les das unos buenos personajes, lo agradecen. Por el contrario, los jóvenes consideran vital el argumento. Quieren que les cuenten historias, aunque en realidad no lo queremos todos. Los seres humanos somos monos curiosos, monos cotillas. Nos interesa lo que les suceda a los otros monos. Queremos conocer sus historias y si no hay historias o no son demasiado buenas, las inventamos. A fin de cuentas, así surgió la literatura. Junto con el argumento, los jóvenes valoran mucho la imaginación. No es de extrañar, porque los jóvenes son imaginativos por naturaleza. Ellos no están tan atados como los adultos a la realidad. Pueden inventársela y, por tanto, aceptan de buen grado que otros la inventen. De hecho, lo agradecen, porque les encanta asombrarse. Y si he de ser sincero, a mí también me gusta. Albert Einstein dijo: quien pierde la capacidad de asombro es como si estuviera muerto en vida. Y los jóvenes están muy, pero que muy vivos, quieren asombro, quieren imaginación. Fin. Bueno, es un minuto. 5 páginas no puedo leerlas. En un minuto no puedo leerlas. Final. Corteicho, argumento final. No, pero no te digo. Unha frase de argumento final, que tiveras. La tiraría del tiempo, Dios mío. A ver. Vale. Vale. Más vale. Bueno, dejadme simplemente 2 minutos, me dejas 3 minutos, 4 minutos, 4. Qué bien, me deja 10 minutos. Vale, por favor. Vamos a volver, porque si no quedo como un tonto, al libro Los Reyes de las Estrellas. Las prosas infectan, la narrativa es lineal, los personajes son de cartón piedra, no aportan ninguna innovación, no hay el menor contenido intelectual y el argumento es muy tonto. Una mala novela se mire como se mire. Entonces, ¿qué narices encontré yo en ella para que me fascinase tanto? Imaginación, asombro, eso es lo que encontré. Ese escenario inmerso, un imperio que abarca toda la galaxia, las descomunales batallas con naves espaciales, la superciencia del futuro, todo eso me dejaba con la boca abierta. Es cierto, se trata de imaginación ingenua, sin pie ni cabeza, incluso una imaginación desfasada.
pero no importa, yo tenía 13 años y esa era para mí la primera novela de ciencia ficción que leía. Aquello era nuevo para mí. A partir de ese momento me convertí en un voraz lector de ciencia ficción. Leía a todas horas, cada vez que podía y por las noches, hasta que mi madre me obligaba a apagar la luz. Entonces me metía debajo de las sábanas, encendía una linterna y leía bajo la luz de la linterna. La ciencia ficción me inoculó el hábito y la pasión por la lectura. A partir de ese momento me convertí en un voraz lector de ciencia ficción. Vale. Leía sin criterio, leía todo lo que había en mis manos, pero poco a poco fui encontrando escritores que me gustaban más que otros escritores. Encontré a Frederick Brown, encontré a José María Merino, encontré a Julio Cortázar, luego encontré a Robert Heinlein, Clifford de Smack, Theodore Sturgeon, Jorge Luis Borges. Es decir, con esto no voy a seguir leyendo. Con esto quiero decir que uno empieza leyendo lo malo y va educándose para leer lo bueno. Los adultos tenemos que dar consejos, decir, mira, lee esto que es bueno, pero no decirle, chaval, tú eres idiota, ¿qué haces leyendo eso? No, está leyendo porque le gusta y lo importante es que lea. Y esa es la única cuestión que tenemos que tener en cuenta. Ahora, que lea. Si lo que lee es bueno, estupendo. Si lo que lee es malo, pasado unos años leerá cosas buenas. Pero sin el hábito de leer, es imposible leer nada. Y la vida de mucha gente, bueno, iba a decir que se ha arruinado, no se ha arruinado. La vida de mucha gente se ha entristecido porque en un momento determinado no supieron permitirle desarrollarse como lector. No critiquemos a los jóvenes, lean lo que lean, aunque sea Dan Brown. Mirad, mi hijo pequeño, Pablo, mi hijo pequeño que ahora tiene 26 años, le encantaba Dan Brown, el del Código Da Vinci, que me parece el escritor más malo de la historia. Yo le compré las 3 novelas de Dan Brown y se las leyó encantados de la vida. Ahora tiene 26 años, no lee a Dan Brown. Lee cosas tan extremadamente cultas que a mí a veces incluso me asusta. Pero empezó por lo malo, y eso es lo que os quiero dejar claro. Lo malo tiene una función. Lo malo con el tiempo se acaba convirtiendo en bueno. Lleva a lo bueno. Muchas gracias por vuestra atención. Estamos xa en tempo de desconto e, por tanto, non vamos a poder... Perdona, quiero decirte una cosa, me ha estimado porque hemos empezado 10 minutos tarde. Ai eu sí. Mira, ven aí Luís, botalle tamén a culpa a él, que non vou ser eu sola que te... Tocaba a mí facer de malo e votarvos, Non tiña intención. ¿Dónde? Ah, todo aquí. Aquí. Cumplimos. Horario. Hay que pechar. Pues no lo habéis cuando he llegado yo a hablar no lo habéis cumplido. No, hay que cerrar, pero porque nos echan. Bueno. Aplauso enorme para César Mallorquí. Además, creo que César tenemos unha clave que ainda nos faltaba hoxe, porque tanto falar de somerxernos, tanto falar de somerxernos e non faláramos do Nautilus e do Capitán Nemo aínda. Era obrigado. Para comprobar lo que digo, Tintín. Gracias a César, gracias a Cristina. Quería ver eu como quedou a ducha esa, César. Quería ver eu como quedou a ducha coa que te deixou.